Agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y es nuestro deseo y oración que Dios os bendiga ricamente con su amor y su gracia. El mensaje de hoy nos habla de la certeza de la salvación y se intitula Del Sinaí al Calvario. Existen muchos cristianos sinceros, verdaderos hijos de Dios que aman a Dios, pero que no tienen la seguridad de la salvación. Se ha hecho una encuesta en diversas iglesias cristianas, incluido la iglesia adventista, y se preguntaba: ¿tienes la seguridad de la salvación? ¿Estás salvo en Cristo? Y aproximadamente más del 80% daba como respuesta: no sé, no tenían esta seguridad. Y mis queridos amigos, en esta época tan conturbada, tan difícil en la cual estamos viviendo, más que nunca nosotros precisamos tener la seguridad de la salvación. ¿Cómo podemos amar y servir a Dios sin tener esta certeza, esta seguridad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos al texto bíblico. Hebreos, capítulo 12, versículos 18 al 24, dice la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, al turbión, a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo tal de las palabras que los oyentes rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Se les había dicho: aun si una bestia hubiera tocado el monte, habría sido apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. No os habéis acercado a este monte, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a innumerables huestes de ángeles en feliz asamblea, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No os habéis acercado a ese monte que no se podía tocar, el Sinaí. Y sí os habéis acercado a Sión. Queridos amigos, la historia del cristianismo transcurre entre estos dos montes. La experiencia de cada cristiano está entre el monte Sinaí y Sión. Sión es un sinónimo del Calvario. Sión, el Calvario, y Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de los mandamientos. ¿Qué significa el Sinaí y el Calvario en sí? Sinaí y Calvario representan dos tipos diferentes de experiencias con el Señor, dos diferentes tipos de relacionamientos con Dios. Un relacionamiento fundamentado en el amor, en la gratitud, en la intimidad, y otro relacionamiento fundamentado en la obligación, en la obediencia por miedo, por temor. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos relacionamientos? ¿Por qué en el Sinaí Dios mata? Dios habla de una manera fuerte, con las trompetas, al punto de que nadie podía aproximarse del monte.
Moisés dice, estoy temblando. Era algo majestuoso, terrible. En cuanto que en el Calvario Dios muere. ¿Cuál es la diferencia? En el Calvario Dios suplica. En el Calvario Dios clama. En el Calvario Dios susurra. En el Calvario se manifiesta esta gracia maravillosa de Dios. En realidad, mis amigos, Israel no entiende el lenguaje del amor. Dios quería que su pueblo no permaneciese en el Sinaí, y si saliese del Sinaí rumbo al Calvario. El pueblo no está entendiendo el lenguaje del amor, por eso es que Dios les habló en el único lenguaje que ellos podían entender. Después de más de 400 años de esclavitud, habían perdido el sentido de la espiritualidad, de la santidad, del amor, de la gracia divina, y vivían embrutecidos debajo del látigo, como esclavos. Al principio los egipcios les daban los materiales para ellos construir, pero después ellos tenían que por sí mismos construir los ladrillos para edificar y producir lo mismo. La vida no valía nada, estaban debajo del látigo constantemente. Recibían la voz de mando, de orden, y ellos estaban acostumbrados a eso. Dios no podía hablarles en un lenguaje de misericordia, de bondad, de dulzura, como le hubiera gustado hacerlo. Tuvo que hablarles solo en el lenguaje que ellos entendían. Pero Dios no quería que su pueblo, que Israel, permaneciese en el Sinaí. Quería que su pueblo creciese espiritualmente, que saliese del Sinaí, que entrase en un nuevo pacto, donde los mandamientos ya no son escritos en tablas de piedra, sino en la mente, en el corazón. Un nuevo pacto con un nuevo mediador, con preciosas promesas. Mis amigos, nosotros también precisamos en nuestra experiencia espiritual salir del Sinaí rumbo al Calvario. Existen 3 grupos diferentes. Están aquellos cristianos sinceros que quieren quedarse en el Sinaí. Tienen miedo de salir, porque este camino es un camino largo, es un camino difícil. A veces nuestros pies sangran en este camino. Es un camino doloroso, pero es un camino indispensable. Y hay muchos cristianos sinceros que quieren quedarse, se quedan en el Sinaí, no quieren salir rumbo al Calvario. Estos son hermanos que viven una experiencia cristiana fundamentada en la obligación, en la obediencia por obligación. No es algo que brote espontáneamente del corazón por gratitud, y sí por temor, por miedo. Si no hago esto, me voy a perder. Tengo que hacer así para salvarme. Es como una relación casi comercial. Yo hago esto, aquello y aquello otro, y como resultado Dios me paga salvándome. Hay otro tipo de cristianos que salen del Sinaí rumbo al Calvario, pero lamentablemente se pierden en el desierto del liberalismo, del relativismo. Eso era para aquella época. Ahora es diferente. Dios conoce mi corazón. Todo es relativo. Y se van a otro extremo. Y hay un tercer grupo que llega realmente al Calvario. Sale del Sinaí, pasa por este desierto terrible y enfrenta pruebas y sangran los pies, pero llega finalmente al Calvario. Son aquellos que aman al Señor, le siguen por amor y le obedecen por amor, por gratitud, por admiración. Su corazón está compungido por el sacrificio de Jesús, por el inmenso amor de nuestro Dios, por las ricas bendiciones que recibimos. Somos miserables pecadores, no merecemos nada. Estamos llenos de faltas, de defectos,
La consecuencia del pecado es la muerte, pero Dios en su misericordia nos da este don gratuito. Dios ha venido en la persona de Jesucristo a tomar la naturaleza humana, a vivir esa vida pura, santa, perfecta, impecable en nuestro lugar. Jesús fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero nunca pecó, ni en palabras, ni en obras, ni en pensamientos. Por eso es que Él es perfecto, totalmente santo, puro, y esa vida inmaculada la ofrece en la cruz del Calvario, derrama su sangre preciosa, pagando la culpabilidad de nuestros pecados. Somos salvos por este amor de Jesús, de este amor de Dios. Por eso los que llegan al Calvario siguen al Señor por amor, le obedecen por amor, por gratitud, por identificación con los valores y los principios del cielo. ¿Cómo puedo amar a Dios sin la experiencia del Calvario? Sin tener esta seguridad, esta certeza, ¿cómo puedo servir a Dios? Queridos, es importante conocer el proceso de la salvación. ¿Cómo se procesa la salvación? La salvación tiene el origen en Dios. Vamos al texto de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La gracia es el origen en el proceso de la salvación, donde brota en el corazón de Dios esta salvación, este favor inmerecido, este don de amor. El origen, la gracia divina. Somos justificados por su gracia. Pero ¿cuál es el método que Dios utiliza para establecer esta salvación a la humanidad? El texto de Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice así: siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Justificados por su sangre. ¿Sí? El método que Dios utiliza para ofrecernos esta salvación que se origina en el corazón de Dios, en la gracia de Dios, el método que Dios usa es la sangre de Jesucristo, dando su vida en el Calvario. Por eso que dice, somos justificados por su sangre. ¿Y cuál es el medio en el cual nosotros nos apoderamos de esta salvación? ¿Cuál es el medio? En Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos dice, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. La fe es el medio por el cual nosotros nos apoderamos de esta salvación. Justificados por la fe, por esta confianza que tenemos en el Señor. Entonces es interesante que en el proceso de la salvación se muestra el origen, la gracia divina, justificados por su gracia. El método que Dios utiliza para transmitir esta salvación es el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, justificados por su sangre. Y el medio por el cual nosotros recibimos esta salvación es la fe, la confianza en Dios, justificados por la fe. Entonces somos justificados, que significa perdonados, justificados, declarados inocentes por la gracia, por la fe y por la sangre de Cristo. Ahí vemos el origen, el método y el medio de la salvación.
la gracia. Versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Salvos por la fe, por la gracia, por la sangre de Cristo. Salvos en Jesucristo. Y una vez salvo en Jesucristo, ¿para qué? Dice, porque no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, las buenas obras, la obediencia a Dios, la guarda de los mandamientos, el vivir los principios de la palabra de Dios, el seguir al Señor, el andar de acuerdo con la Biblia, el guardar los 10 mandamientos, la ley de Dios, es el resultado, la consecuencia, el fruto de estar salvo en Cristo. Jesús dice, si me amas, guarda los mandamientos. Jesús no dice apenas guarda los mandamientos. Dice, si me amas. ¿Y si me amas por qué? Si me amas por lo que yo he hecho, porque he dado la vida por ti. Si me amas, por gratitud, por admiración, por identificación con estos valores y principios celestiales. Entonces, sígueme. Haz las buenas obras. Sigue mi ejemplo. Guarda los mandamientos. Camina conmigo. Ese es el resultado. Ese es el fruto. Esa es la consecuencia de la salvación. No es para nosotros tener derecho a salvación. Mis amigos, en la cuestión de la obediencia, a veces es un punto que muchos cristianos sinceros no llegan a entenderlo bien. Existen 3 etapas en la obediencia. Está la obediencia del niño, que era como el pueblo de Israel. El niño precisa obedecer porque la mamá y el papá se lo dijo. No puedes argumentar con un niño de 2 años diciéndole que no debe poner los dedos en el enchufe porque va a venir la corriente y el polo positivo con el negativo. Y no puedes explicarle todo esto. Tú podrías decirle alguna cosa, pero la realidad es que el niño tiene que obedecer porque así lo dijo la mamá o el papá. Y la palabra de la mamá y del papá para el niño es la palabra de Dios. Y listo. Así era con Israel, que salía de 400 años de esclavitud, embrutecidos. Terrible la situación que habían vivido, dramática. No tenían condiciones de poder entender otro tipo de lenguaje, a no ser el lenguaje de la obediencia, de la orden, del mando, el temor, el castigo. Como el niño. El niño tiene que obedecer de esta manera. Pero el niño no se queda niño, tiene que crecer. Y cuando se transforma en adolescente, ya hay una segunda etapa en la obediencia. Ahí tú ya no le das las órdenes, ahí tú le das una recomendación para el adolescente. Le recomiendas, este es el buen camino, es mejor hacer así, esto te conviene. Pues tú no puedes mandar y obligar a un adolescente a que si tú quieres que él se ponga la camiseta blanca y él quiere ponerse la camiseta negra. Ahora, ¿cómo tú vas a hacer para obligarle para que se ponga la camiseta blanca? El adolescente no funciona de esta manera. Por eso ya es otro tipo de relación. Es una relación de recomendación, de orientación. Pero el adolescente pasa después y crece y después se transforma en un adulto. Ahí viene la tercera etapa de la obediencia. Ahí cuando es adulto, Dios ya nos invita, nos habla como amigos. Vosotros sois mis amigos. Al amigo dice, ven,
vamos juntos, comamos juntos, caminemos juntos. Y esta ilustración es lo que puede manifestar lo que Dios realmente quería que el pueblo de Israel experimentase. La experiencia de salir del niño, pasar por la adolescencia hasta llegar adulto, en un nuevo pacto, en una nueva experiencia espiritual, en un crecimiento en el Señor, donde no precisase más el látigo, la orden, el rayo. No. Que una lágrima de los ojos de Jesús fuera suficiente para mover el corazón. Donde una palabra del Señor pudiese motivarnos a seguir y andar en su camino. Amigos, la salvación no es algo estático, es algo dinámico. ¿Cuáles son los tiempos de este dinamismo de la salvación? La palabra de Dios nos muestra en el libro de Romanos, volviendo al libro de Romanos, ahora en el capítulo 8, versículo 24, dice: porque en esta esperanza hemos sido salvos. En esta esperanza hemos sido salvos. Hay otra traducción que dice: fui salvo. O sea, está hablando del pasado. Fui salvo, ¿cuándo? En el pasado, cuando Cristo dejó el cielo, vino a esta tierra, se humilló a sí mismo, a no tener dónde reclinar la cabeza, a vivir esa vida pura, santa, perfecta, impecable en nuestro lugar, y al dar su vida derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Sí, mis amigos, cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús resucita triunfalmente, ahí Jesús está ofreciéndonos este tiempo de la salvación. Fui salvo, fui salvo en el pasado. Esto no tiene intervención humana, es lo que Dios ha hecho independientemente del ser humano. Claro que yo preciso aceptarlo, creer, tener fe. Pero hasta la fe es un don de Dios, que nosotros no la producimos, Dios la da. Entonces, fui salvo ¿de qué? Fui salvo de la culpa y de la condenación del pecado. La culpa y la condenación que me llevaría a la muerte, Jesús la asumió sobre sí. Todos los pecados de la humanidad, mis pecados fueron sobre Jesús. Y esa culpa y la condenación que la humanidad merece, que yo merezco, que tú mereces, la asumió Jesucristo. Entonces soy perdonado, justificado, declarado inocente. Tenemos como ejemplo bíblico al ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, salvación inmediata. Pero la salvación es algo dinámico. Lo ideal sería que si nosotros aceptamos a Cristo, nos bautizamos, inmediatamente cuando salimos de las aguas bautismales, los ángeles nos llevasen al cielo. Pero esto no es lo que sucede. Nosotros continuamos en esta tierra con pruebas, con aflicciones, en este cuerpo humano frágil, limitado, pecador. Y ahora entramos en el segundo tiempo, la segunda etapa de la salvación. Hechos capítulo 2, versículos 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice la palabra del Señor: alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Iban siendo salvos. Aquí está en el presente. Siendo salvo. Estoy siendo salvo. Pero ¿cómo? ¿No es que ya fui salvo cuando Cristo murió en la cruz? Si fui salvo cuando Cristo murió en la cruz, entonces voy a ser salvo ¿de qué ahora? Ahora
ya no soy más salvo de la culpa y de la condenación del pecado. Ahora soy salvo del poder del pecado en mi vida, de las tendencias, de los hábitos. Ahora es a salvación en el presente. Estoy siendo salvo ahora del poder del pecado en mi vida, de esas tendencias, de esos hábitos. O sea, Dios está puliendo mi carácter, me está limpiando, purificando, perfeccionando para que yo vaya creciendo y para que pueda totalmente estar feliz en el cielo. Porque si yo me voy al cielo todavía manteniendo las cosas de la tierra y los gustos de la tierra, posiblemente no voy a ser feliz en el reino celestial. Entonces yo preciso identificarme, mi mente, mi corazón, estar en armonía con estos valores, con estos principios del cielo, donde sea para mí un placer andar en el camino de Dios, guardar la palabra de Dios, ser fiel a Dios, porque es lo natural. El naranjo produce naranjas no para decirle a los otros árboles que es un naranjo. Y sí, produce naranja porque ya es un naranjo. Nosotros también vamos a producir los frutos de acuerdo con nuestra experiencia de crecimiento espiritual, porque Dios nos va puliendo, purificando, nos va salvando de ese poder del pecado en la vida. Pero la culpa y la condenación ya fue paga en la cruz. O sea, fui salvo, fui justificado, ahora estoy siendo salvo del poder del pecado en mi vida. O sea, es la santificación, la victoria sobre el pecado, el crecimiento en la gracia divina. Y yo si muero y no he completado, no he llegado a la perfección, todavía tengo mis luchas, pero muero en este camino ascendente. Ahí Dios completa lo que me falta. Esa justicia que me falta, esa perfección que me falta, Dios me la da gratuitamente. Tenemos como ejemplo bíblico la experiencia de grandes hombres de Dios como Daniel, un hombre íntegro, la experiencia de Job, la experiencia de Pablo. Esas son experiencias de santificación, de victoria sobre el pecado. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay un tercer tiempo, una tercera etapa en la salvación. Vamos al libro de Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25, versículo 9. Dice la palabra del Señor. En ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Nos salvará. Bueno, pero no es que ya fui salvo, que estoy siendo salvo. Entonces, ¿por qué me salvará? ¿De qué me salvará? Es la salvación en el futuro. Salvo de la presencia del pecado en el universo. Cuando Jesús regrese con gran poder y gloria en majestad, entonces ahí sí, el pecado será removido de este universo, la presencia del pecado. Ahí es la glorificación. Ahí este cuerpo mortal se reviste de inmortalidad. Y ahí sí, con este cuerpo inmortal revestido de inmortalidad, este cuerpo perfecto, a semejanza del cuerpo de Jesús cuando resucita, ahí sí seré sin pecado, perfecto. Es la glorificación. Ejemplos bíblicos lo tenemos en la experiencia de Moisés, que fue resucitado y después apareció para Jesús en el monte de la transfiguración junto con Elías. Elías, otro ejemplo, que fue arrebatado al cielo. Entonces, con cuerpos glorificados. Entonces, ahí tenemos los tres tiempos de la salvación. En el pasado, justificado, salvo de la culpa y de la condenación, salvo en el presente del poder del pecado en mi vida, es la santificación, salvo del poder del pecado, de los hábitos, santificación. Y en el futuro seré salvo de la presencia del pecado en el universo,
la glorificación, cuando Jesús regrese con poder y gloria. Mis queridos amigos, para amar y servir al Señor de todo corazón, precisamos salir del Sinaí e ir al Calvario. Allí tenemos la seguridad de la salvación. En Cristo fuimos, somos y seremos salvos. En Él tenemos esta esperanza. Lamentablemente muchos no entienden esto y viven angustiados, viven con temor, viven sin esta certeza. Conocí a un cristiano sincero, Manuel. Era un hombre muy misionero. Era un hombre que durante mucho tiempo dedicó todo lo que tenía para servir en el Evangelio. Inclusive se transformó en un pastor. Y él era el auxiliar de un gran conferencista, Pastor Melo. Y Manuel era una persona muy estricta, pero él tenía en su experiencia cristiana una condición que no era muy saludable, pues él vivía el cristianismo fundamentado en las órdenes, en la obligación, en que tengo que hacer y porque esto y porque el otro. Y claro, la situación se reflejaba en la familia. La familia tenía problemas, los hijos se apartaron de la iglesia, muchos dejaron de creer en el Señor. Y él vivía angustiado en su corazón, porque a pesar de que intentaba de todas las maneras servir a Dios, había un vacío en su corazón. Y un día, acompañando a este gran conferenciante, hicieron una serie de temas relacionados con la seguridad de la salvación. El pastor Melo predicó un mensaje fundamentado en la gracia divina, en la salvación, en la justificación por la fe. Y esto tocó profundamente el corazón de Manuel. Y cuando terminó el culto, se aproximó de su amigo y le preguntó, pero ¿cómo es esto? ¿No tengo que guardar la ley de Dios y los mandamientos de Dios para que también yo pueda salvarme? Dice, sí, pero ¿cuál es la motivación para guardar los mandamientos? ¿Cómo? ¿Por qué guardar los mandamientos? Y ahí le explicó la salvación por la gracia, la justificación por la fe, y que la obediencia es el resultado, el fruto de una relación de amor, de gratitud. Que nosotros no podemos completar la salvación con nuestras obras, con nuestra obediencia, con nuestro... Nada, no hay nada que pueda completar la salvación. La salvación es un don gratuito. Nadie merece la salvación. Es un don que Dios lo da gratuitamente. Y por amor y gratitud, cuando el Espíritu Santo entra en mi corazón, entonces ahí sigo a Jesús y le obedezco. Y cuando Manuel entendió esto, se iluminó su mente, encontró paz en su corazón. Su familia sintió esta transformación y fue una bendición para sus hijos. Sí, mis queridos amigos, nosotros también precisamos pasar por una experiencia semejante. Precisamos salir del Sinaí rumbo al Calvario. Querido hermano, querido amigo, ¿cómo es tu experiencia? ¿Tú tienes la certeza de la salvación o tú dudas? No permitas que el enemigo te robe esta seguridad. El Señor te está llamando para que salgas del Sinaí rumbo al Calvario para encontrarte con Jesús, el mediador del nuevo pacto. En este tiempo conturbado, en este tiempo de aflicción, de situaciones tan difíciles que estamos viviendo, tú puedes vivir sin culpa porque Cristo murió por ti. Tú puedes vivir sin temor porque el Señor ha resucitado por ti. Y también tú puedes vivir con seguridad porque Él intercede por ti. Y puedes vivir con total esperanza porque Él volverá para buscarte. Levanta tu cabeza y confía en el Señor. Sigue a Cristo y confía en Él porque en Él hay poder y salvación.
Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos concedes en Jesucristo. Gracias por este amor. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos, a cada uno conforme sus necesidades. Extiende tu poderosa mano de sanidad. Danos, Señor, la seguridad y la certeza constante de la salvación y produce en nosotros el deseo y la decisión de andar en tu camino, por gratitud, identificándonos con los principios del cielo y amándote a ti con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra y en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos más una vez y te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.